Hola familia, ¿cómo están? Hoy queremos hablarles sobre el don de sabiduría y el don de conocimiento. Dos dones que se encuentran en 1 Corintios capítulo 12, 8 y que inician la lista de los dones que el Señor nos quiere dar a través del poder de su Espíritu Santo. Estos dones son tan importantes en nuestra vida porque nos permiten tener un conocimiento claro de los problemas o de las situaciones que estamos viviendo y aparte nos hacen imperturbables porque entendemos que el Espíritu Santo nos va a dar la mejor solución o la mejor decisión para cada una de estas situaciones que estamos viviendo. El don de sabiduría es un don que de hecho está sobre la humanidad. La humanidad lo conoce como sentido común. Y como lo describe o lo define es como los conocimientos y las creencias compartidas por una comunidad y consideradas como prudentes, lógicas o válidas. Se trata de una capacidad natural de juzgar los acontecimientos y los eventos. Ese sentido común está sobre la tierra, aunque en muchas ocasiones vemos que es el sentido menos común que hay sobre la tierra. Casi o muchas personas no lo utilizan, aunque ahí está. Porque el Espíritu Santo está sobre la tierra y nos da a todos ese sentido común, pero aún a los cristianos, a los que están llenos del Espíritu Santo, nos da mayor capacidad de poder entender las situaciones que estamos viviendo y saber qué hacer o decidir qué hacer conforme a la guianza del Espíritu Santo. Por ello, es muy importante hablar sobre este punto. Lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 7. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Por supuesto, el Señor lo que nos da cuando nosotros entablamos una relación con el Espíritu Santo es precisamente la sabiduría, porque como veíamos el domingo pasado, esa sabiduría está desde el principio de los tiempos. Fue quien inspiró para formar lo que hoy vemos como mundo y ha estado en la creación, en la formación de todos los animales, de la flora y de todo lo que se refiere al universo inclusive. Por lo mismo, imagínense esa sabiduría dentro de nosotros dirigida por el Espíritu Santo. Por supuesto que tenemos mucha sabiduría, mucho más que un simple humano que no quiere reconocer a Dios. Esta sabiduría se puede transmitir solamente una vez que los hijos e hijas de Dios que buscan al Espíritu Santo pongan sus pies en un terreno espiritual firme. ¿A qué me refiero con un terreno espiritual firme? Me refiero a que están siguiendo a Dios en forma sistemática. Esto es, están leyendo su palabra, están congregándose normalmente en alguna iglesia y tienen sus tiempos devocionales, sus tiempos de oración, sus tiempos con Dios, que le permiten estar pisando un terreno firme espiritual. Por lo mismo, no es una sabiduría popular. Esto es que no es para todo aquel que solamente quiere sabiduría y la quiere ya, sino es para aquellos que están pisando un terreno espiritual firme. La sabiduría normal o la de moda, la que se maneja leyendo libros filosóficos o usando mucho la lógica, esta termina desactualizándose en un tiempo corto.
Pero la sabiduría que proviene de Dios no solamente es para este tiempo, sino es una sabiduría que Dios nos da para la eternidad. Yo puedo ver y puedo entender la sabiduría que Dios nos ha dado a mis hijos, a mi esposa, a mí y a muchos discípulos que nos están siguiendo, porque veo cómo se van precisamente afirmando en un terreno sólido espiritualmente. Veo cómo su carácter se va afirmando, veo cómo sus actitudes se van afirmando, y esto es porque gracias a su entrega y su disposición a seguir al Espíritu Santo han podido caminar en la sabiduría de Dios, que finalmente, pues sí, para la mayoría es algo misterioso. E inclusive para muchos cristianos es algo misterioso porque esto no es superficial, no se alcanza estirando la mano. No se encuentra ni siquiera en los pasillos de una universidad, sino más bien el espíritu de sabiduría y en este caso de conocimiento viene gracias a esa comunión con el Espíritu Santo. Él entrega ese don a los que lo siguen. Y inclusive Dios determinó esta manera, esta forma de que el Espíritu tuviese que habitar en un cuerpo humano para poder sacar lo mejor de nosotros. O sea, tanto el cuerpo fue creado, como dice en 1 Corintios 6, que ya lo hemos leído antes, que el cuerpo fue creado para el espíritu y el espíritu fue creado para el cuerpo, así como el estómago fue creado para la comida y la comida para el estómago, y de esa manera el estómago nutre todo el cuerpo. De la misma manera el espíritu fue creado para habitar en este cuerpo. Y este cuerpo es interesante, pero este cuerpo débil, mezclado con una sabiduría eterna, indestructible, sólida, esa combinación, esa mezcla, provoca en nosotros el crecimiento. Porque si solamente tuviésemos la sabiduría con un cuerpo invencible, seguramente llegaríamos o tendríamos el peligro de enaltecernos como se enalteció Lucifer o Satanás. La mejor forma de sacar lo mejor de nosotros es esa mezcla perfecta, donde nuestro cuerpo muchas veces nos vuelve a recordar nuestra debilidad y nuestra dependencia a Dios. Pero la sabiduría, por otro lado, nos da a entender nuestra capacidad inmensa de poder conocer todos los secretos de Dios y saber de todas las cosas que vienen a nuestro alrededor. Y esta forma de sacar lo mejor de nosotros, pues viene desde hace mucho tiempo. Él es el experto de nuestros días. Él es el científico, o vamos a decirlo, el expertise, el que sabe cómo tratarnos. Por eso las escrituras nos dicen, nadie ha visto ni escuchado algo como esto. Nadie se imaginó algo así. Lo que Dios ha dispuesto para aquellos que lo aman. Nadie se lo imagina. Ni siquiera nosotros con una buena imaginación podríamos llegar a entender todo lo que Dios está procurando hacer o está buscando hacer en nosotros. Para aquellos que se lo permiten, tú y yo no tenemos ni la menor idea de hasta dónde quiere llevarnos, hasta dónde quiere impulsarnos, hasta dónde quiere elevarnos el Señor. Y es hermoso que Dios tenga esas intenciones de podernos llevar a la altura de Jesús. Nosotros no dependemos de las opiniones del mundo acerca de que si estamos en lo correcto o lo incorrecto. El mundo, la mayoría opina que somos fanáticos o que estamos metidos en algo que inclusive nos va a retrasar o deteriorar mentalmente. Pero lo que aprendemos de Dios es algo mucho más allá de lo que los libros o la escuela nos pueden enseñar. Lo que Dios nos está enseñando es de persona a persona, del Espíritu Santo a nuestra persona.
Es algo de primera mano, no es a través de otras personas, es a través del propio Espíritu Santo. Por eso es que Él nos dice, el Señor, cuando estos logra entrar a nuestra persona, a nuestro ser, y comienza a desarrollarse toda esta identidad espiritual que hemos hablado, celestial, entonces el propio Señor nos dice, si ustedes son sabios, ok, ya lograron entender lo que quiero hacer, y entienden los caminos que yo he querido hacerles, ahora tienen que demostrarlo, viviendo una vida honesta, y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Y esto sería como la muestra de que ya iniciamos el camino que nos dirige la sabiduría. Esto sería como poderle, como que Dios nos pone una palomita si nuestra vida es honesta y hacemos acciones de humildad que provienen precisamente de la sabiduría. Pero si nosotros, dice ahí, si tenemos envidias todavía, amarguras, ambiciones egoístas en el corazón, y mentiras, entonces pues esas cosas no son parte de la sabiduría que proviene de Dios. Y por lo mismo, estas cosas lo único que están mostrando es que estás muy lejos de la sabiduría. Estás más cerca de la astucia del hombre. Es una sabiduría perversa, diabólica, satánica, pero no cerca de la sabiduría de Dios. Porque donde hay envidias, ambiciones egoístas, también va a haber desorden y va a haber un montón de clases de maldad. Por eso nosotros podemos, entendiendo esto, podemos ahora visualizar la educación de nuestros hijos, el crecimiento de nuestro matrimonio, el liderazgo que tengamos con algunas otras personas. Si nosotros vemos ese tipo de cosas, entendemos que no vamos por buen camino. Porque esto lo único que va a traer en la vida de las personas que estamos dirigiendo, nuestros hijos, esposa, discípulos, va a ser que en sus vidas va a haber más desorden o va a haber más una serie de clases de maldad, de mentiras, de robo, de astucia, de egoísmos, de ambiciones deshonestas. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes no tanto de lo que hacen nuestros hijos o de la imagen o de la cara que nos dan, sino de si en ellos realmente ya se fueron estos indicios de falta de sabiduría o de una sabiduría diabólica. Pero si en cambio en ellos hay honestidad, hay humildad, hay esas características que veíamos en las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo, de misericordia, de paz, de buscar la paz, de ser pacificadores. Y esas características son determinantes, son detonantes de que van por el camino de la sabiduría. También nos habla el Señor de lo que es este don tan hermoso que acompaña a la sabiduría, que es la palabra del conocimiento. Por eso es que dice a uno en la Biblia de la traducción viviente, a uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios, está hablando del Sofía, del primer don, pero a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Lo que nos está hablando es de que nos afiancemos precisamente en poder diagnosticar. Este don lo que nos permite es diagnosticar la raíz del problema. Pero la raíz del problema no lo vamos a entender a menos de que estemos envueltos en la sabiduría y que tengamos plenamente desarrollados los dones de entendimiento, para que entonces podamos penetrar, y escuche bien esta palabra, penetrar en el gran secreto de Dios. En cada una de las situaciones que estamos viviendo, en cada una de las cuestiones o momentos que estamos viviendo, buenos o malos, hay un secreto. Hay algo que está dentro de ese acontecimiento. Esos acontecimientos hablan. Esos acontecimientos o situaciones que están a nuestro alrededor gritan. Pero tú no los puedes oír porque son palabras espirituales. Son gritos espirituales.
Pero con nuestra mente finita no los vemos, solamente vemos el problema, vemos la oscuridad, vemos las nubes, los nubarrones, el mar embravecido y el viento, pero no vemos lo que está en el fondo de esto. Como Pedro, mm, él cuando salió de la barca, que Jesús lo invitó en medio de un mar bravío y de un viento, y Jesús caminaba sobre el mar, que es ahí donde nos quiere llevar el Señor, a caminar sobre el mar, caminar sobre nuestras circunstancias, andar en el plano sobrenatural, porque así lo describe en los versículos posteriores de 1 Corintios 2, que hemos estado hablando sobre la sabiduría. Nos habla de que el deseo de Dios es de que nuestra fe no esté fundada en palabras persuasivas de vana repetición, sino en el poder de Dios. Y ahí Jesús precisamente invitó a Pedro a que se moviera en esos niveles. Y Pedro, cuando vio a Jesús y puso sus ojos en él, se animó a salir de la barca y aún caminó unos pasos sobre el mar. Eso nos da a entender, o debió haber dado a entender a Pedro, que lo que realmente buscaba Dios con su sabiduría, con esa mezcla de poder de la sabiduría, con la debilidad del hombre finito que supuestamente debió haberse hundido inmediatamente al tocar el agua, por sencillamente efectos de física, no lo hizo porque ya había comenzado a caminar no sobre las circunstancias solamente o a través de las circunstancias, sino en el propósito real que estaba atrás de las circunstancias, el grito o la palabra espiritual que estaba escondida en las circunstancias. Nosotros igual como Pedro, tenemos que encontrar la riqueza de lo que está escondido en el secreto de Dios en cada problema o situación que vivimos. Precisamente con estos dones que Dios nos ha dado, el don de sabiduría y el don de diagnóstico, el don de conocimiento, para poder comprender la raíz del problema y comprender que está escondido atrás de eso, que lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que realmente esta circunstancia me está invitando a caminar sobre ella, en un mar embravecido, en un viento huracanado, yo pueda caminar porque no veo eso, sino veo la palabra que está escondida detrás de eso. Y entonces tú y yo nos vamos a comenzar a mover en otro nivel. Yo te voy a invitar a hacer esto. Vamos a llevarlo a la práctica. Piensa en la situación más difícil que tú tengas ahora, en este momento. Pero ahora no la veas como el mundo la ve. No veas los nubarrones, no veas la oscuridad de la noche. Trata de ver lo que está escondido atrás de eso. Y para ayudarle un poco a tu mente, para que se tranquilice, pues sí, primeramente haz un diagnóstico en tu sentido común natural, si quieres verlo así, de las posibles consecuencias de una buena o mala decisión, para que veas en qué rango estás de error o de consecuencia de equivocarte. Y velo, analízalo si quieres aún mentalmente, para que no tengas ninguna duda. Pero tú que ya comprendes muchas cosas de Dios, que has caminado en la fe o que estás por caminar en la fe, ahora busca adentro de esa situación, busca en el interior de esa situación el propósito de Dios. No lo vas a encontrar, como te digo, estirando la mano. Óralo un momento. Respíralo en el Espíritu que vive en tu cuerpo, como dice en 1 Corintios 6 también. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando te mueves en el Espíritu, te haces uno con el Señor. Y uno con el Señor es que vas a poder comprender todos los secretos escondidos en Cristo. Él te los va a revelar. Y ya que estés orando,
Ya que no piensas, hasta que no sientas que ya no piensas con tu mente cerebral, sino ahora que comienzas a pensar en tu corazón, que es donde el Espíritu de Dios habla a tu espíritu, habla a mi espíritu. Cuando ya comiences a pensar desde tu corazón y tú lo vas a ver hasta físicamente, lo vas a sentir físicamente, ya no lo vas a pensar mentalmente, sino lo vas a pensar desde tu corazón. Ahí pídele al Espíritu Santo que te revele el propósito escondido, lo que está detrás o en el interior de todas esas circunstancias, que te enseñe cuál es verdaderamente su propósito para tu vida. Y cuando lo encuentres, vas a encontrar la situación, vas a encontrar la solución, porque vas a poder saber qué es lo que debes de decidir. Por eso es el paso número 3. Ahora, conforme a ese propósito, busca la mejor decisión, esa decisión que te impulse no solo a caminar 2 o 3 pasos sobre el mar, sino a llegar hasta donde está Jesús, caminando sobre el mar. Es algo fabuloso. Para eso fuimos hechos, iglesia, para esto, para caminar sobre el mar. No solamente para sobrevivir superficialmente sobre esta vida y luchar y luchar y pelear y buscar y pedalearle para poder vivir, sino tiene un propósito eterno. Tu vida tiene un propósito eterno si eres capaz de poner tus pies sobre terrenos firmes, espirituales, eternos, en los cuales Dios quiere que te muevas. Por eso son estos dones que Dios te da. Y yo oro ahora por ti. Oro, Señor, para que tú entregues a cada uno de los oyentes este espíritu de sabiduría que los hace entender los propósitos reales de cada situación que están viviendo y que ellos comprendan que tu poder es mayor, que es fácil quitar que lo que se ve imaginariamente, pero es difícil para ti mismo, Señor, hacer que esos propósitos escondidos se peguen a nuestro corazón y nos hagan mejores hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. Ayúdanos, Señor, a llegar a esa capacidad de comprender los propósitos escondidos y que nos lleguen a ser imperturbables ante situaciones complicadas. También danos ese don de capacidad de conocimiento de la situación, de que podamos hacer un diagnóstico que nos llegue a conocer la raíz del problema y poder entonces tomar decisiones para bien nuestro y de nuestra familia y para, más que todo, para nuestro crecimiento eterno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amados, qué hermoso es sentir cómo nos envuelve el Espíritu Santo para capacitarnos a vivir con esas riquezas de su gloria en los santos. Y hoy el Espíritu Santo, al escuchar estas verdades en las cuales Él quiere impulsar tu vida a caminar en estos vientos del Espíritu, con estos dones de sabiduría y de ciencia y conocimiento, me hablaba el Espíritu una palabra especial para ti, que en este momento quieres ser de aquellos que están oyendo la voz que Él quiere hablar a tu corazón, como lo dice Apocalipsis 2:17. Queremos ser entendidos de cómo vivir estos tiempos y escucha, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La Escritura nos está recordando que hay un nombre con el cual tú eres conocido en los cielos. Y esta vida y este caminar nos habla que has sido equipado para que estas verdades
de todo lo que Él ha preparado para ti, te lleven a descubrir el nombre con el cual fuiste concebido por el amor de Dios. Cuando entendemos eso, quieres tomar todas las bondades y todas las riquezas de su gloria. Quieres ser de aquellos que conocen la voz del Espíritu y caminan conforme a la semejanza a la cual Él nos ha llamado. Por eso, animándote con esta maravillosa palabra de diagnosticar, de realmente entender el camino y la voz del Espíritu Santo en cada situación que vivimos y la manera en cómo estamos enfrentando estos tiempos, quisiera recordarte algo que nos establece la Escritura a través de cómo estos dones van acompañados con los mismos frutos que el Espíritu Santo te está llevando a desarrollar en esa identidad espiritual que hemos estado hablando, con esa personalidad con la cual Él quiere afirmar en ti todo lo que el fruto va a empezar a mostrar al desarrollar cada uno de estos dones, porque lo dice así en Gálatas, la Escritura en el capítulo 5, voy a dar lectura del verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieras. Pero si eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, ya no estás bajo la ley. Porque manifiestas son las obras de la carne. Y estas son descritas con detalle, como lo acaba de expresar mi esposo. Pero también nos sigue diciendo en el verso 22, pero las obras, las manifestaciones del Espíritu Santo siempre van a mostrar el fruto del Espíritu Santo, que es ese amor, el gozo, la paz, la paciencia, esa benignidad, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre. Y al estar oyendo cómo desarrollo ese don de sabiduría, esa palabra de ciencia, el Espíritu mismo afirmaba a mi espíritu cómo tenemos que a la par ser gobernados por el fruto de la paz, la paciencia, para poder actuar en sabiduría, con ese corazón que también desarrolla en su ser interior un dominio propio, esa templanza que no te irrita ni te hace responder inmediatamente, sino que verdaderamente esperas la voz del Espíritu para reconocer ese diagnóstico que Él quiere mostrarte para ver la raíz de la situación. Y al ver esa raíz, poder penetrar, como acabamos de escuchar, en el fondo de cada una de las circunstancias o de las circunstancias adversas o de la misma condición que está tratando de traer a nosotros, incluso a veces confusión, desánimo, temor. ¿Cómo te encuentras en este momento? El Espíritu está aquí y quiere primero envolverte con esa paz sobrenatural, como estamos escuchando, a través de ese fruto del Espíritu, con esa paciencia para esperar en Dios, como lo habla el Salmo 46, porque creo que el Señor obrará. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y ahí no me dejo llevar por mis emociones, ni mis sentimientos, ni esos pensamientos que vienen y atormentan mi mente, sino permito
que esa templanza, ese dominio propio, esa fe empiece a ver las cosas que el Espíritu quiere traer y conjuntamente a ello se empieza a desarrollar mi carácter, que es esa identidad espiritual, al mismo tiempo que está conjuntando los dones que el Espíritu Santo está afirmando y soplando para que reciba, como acabamos de escuchar, esa riqueza escondida de la situación en mi ser espiritual interno, en esa voz del Espíritu que está hablando a que tu corazón pueda reconocer la dirección y la guianza a donde Él te quiere llevar. Hoy quiero decirte, a lo mejor estás escuchando una palabra de ciencia en este momento, que están viniendo a mi voz y a mi corazón palabras que el Espíritu quiere hablar a tu espíritu. Y hoy te dice a ti que estás enfrentando un momento en el que hay una confusión constante y hay incluso espíritus que están tratando de traer una inquietud a tu espíritu. El bálsamo del Espíritu está sobre ti y Él te dice: yo te llamé como un bálsamo del Espíritu Santo para enfrentar cada situación en mi poder. A ti que estás pasando por un momento de angustia y que todas estas situaciones de temor, de depresión, te han llegado a ver las cosas tan oscuras, el Espíritu Santo me hace sentir esta palabra de conocimiento y de ciencia sobre tu vida. Yo estoy quitando de en medio de ti todo ese espíritu de tormento. Yo estoy quitando de en medio de ti todo ese espíritu de confusión y estoy trayendo una luz. Recibe en este momento mi paz. Recibe en este momento esa soberana presencia que te habla de un corazón manso, que simple y sencillamente recuerda que bienaventurados los mansos, pues ellos verán a Dios. Ahí es cuando empiezas a ser depositario de todo lo que Él está trayendo a través de ese don y empieza a afirmar cada vez más palabras de vida, de revelación a tu corazón. En este momento viene a mí una palabra de impulso. Tú que estás diciendo: pero ¿cuándo yo podré profetizar? ¿Cuándo yo podré hablar una palabra de ciencia? Este es un músculo que hay que desarrollar. Y el Espíritu Santo te dice en este momento: profetizar es... Vamos a empezar con dos principios. Incluso podríamos llamarlo una diversidad de crecimiento en la profecía, pero la profecía simple, la profecía sencilla, es simplemente percibir algo de parte de Dios, una palabra que se afirme en tu corazón, una voz del Espíritu que recuerda una escritura, una situación que te está mostrando el Señor en base a algo que has recibido a través de una plática o de un hecho, y te está afirmando para que tú puedas ahora hablar esa palabra, ya sea a ti mismo o a la persona de tu familia o de tus seres amados a quien tú quieres llevar en esa palabra, que traigan consuelo, que traiga una exhortación del amor de Dios, o que traiga simplemente una afirmación para edificar su vida en aquello que Dios le está llamando. Y ahí empiezas a fluir en la profecía. O el siguiente escalón de la profecía es cuando ya el don profético se empieza a manifestar, y esto es cuando ya eres una persona que dentro del ambiente de la congregación o del lugar donde tú estás llevando una relación con otras personitas que necesitan una palabra de ánimo, de repente
el Espíritu te habla y te da una palabra específica para que ahora simplemente le alumbres el entendimiento. Puede venir a través de un sueño, puede venir a través de una visión, de una impresión del Espíritu, y ahí empiezas a generar todo aquello que el Espíritu está impulsando para que te muevas en ello. Pero además, quiero ahora tocar, también te quiere llamar a fluir en la palabra de ciencia, de conocimiento. Y esto es porque de repente a ti se te aclara el panorama de una situación dada, ya sea en lo personal o a través de alguna circunstancia de alguien, de tus seres queridos o de una persona con la cual tú tienes una relativa autoridad o conocimiento, y te hace claro el panorama. Entonces recibes una dirección de palabra de guianza y de sabiduría. Este es el tiempo, amado, en que Él quiere manifestarse para que aprendamos a vivir estos tiempos feroces que hemos hablado con una revelación de la persona del Espíritu Santo, que está trayendo la revelación del corazón de Dios, la revelación del amor de Dios, la revelación del impulso del Espíritu, para que ahora ya no haga con mi mente o con mi naturaleza humana las decisiones, sino a través de esa identidad espiritual, con los dones del Espíritu y llenándome del Espíritu Santo. Ahí reconoceré ese nombre que está en esa piedrecita blanca. Yo te he llamado y te puse nombre. Eres mío, eres mi posesión. Que el Espíritu te guíe, que el Espíritu te use y que el Espíritu te lleve a desarrollar más y más aquella naturaleza e identidad espiritual en Cristo Jesús. Amén.